iniciar la clase. Le quiero, diga. No viene tan rápido. El profesor sí, siempre es puntual, ¿verdad? Entonces le voy a pedir a usted, hermana, si nos dirige en oración para iniciar. Bueno, quiere. A ver. Gracias, Padre Todopoderoso, por esta mañana que nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, por poder darte la honra, el honor y la gloria solo a ti, Señor, en esta fresca mañana, Padre, que nos has regalado. Ponemos en tus manos, Señor, los hermanos que todavía vienen en camino, tráelos con bien, Señor, y que seas tú hablando en la boca del pastor, Señor, para que podamos recibir de tu palabra la enseñanza de este día, Señor. Padre, te agradecemos por poder todavía reunirnos de esta forma, Señor, y ayúdanos dándonos fortaleza, Señor, a que podamos aprender, que podamos retener en nuestra mente y en nuestro corazón todo lo que tú quieras enseñarnos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amado, amén y amén. Amén. Quiero invitarlos a buscar el libro de Miqueas, el capítulo número 1. Miqueas, capítulo 1. Lo leemos de manera antifonal, todo el capítulo. Miqueas, capítulo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo.
Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Aún os traeré nuevos poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Muy bien, hermanos y hermanas. Es raro, ¿verdad? El montón de nombres de ciudades, de pueblos. Es bien extraño. Es extraño eso. Voy a hacer un poco el recuento histórico en el cual Miqueas desarrolla su ministerio. El ministerio de Miqueas está concretizado en el reino del norte. Sí es importante tomar atención en esto porque insisto siempre en hacer imitación de mapa, ¿verdad? Pero solo es para fines de ubicarnos. Yo les he mencionado de que el reino del norte está por aquí más o menos, ¿verdad? No vayan a ser tan estrictos. El reino del sur estaría más o menos por acá. ¿Con qué otro nombre se le conocía el nombre del reino del norte? Eso lo he mencionado en 2 domingos anteriores. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Perdón? Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno lee Israel, no se refiere a todo el pueblo. Siempre, no se refiere a todo el pueblo siempre, sino que solo se refiere al reino del norte o Israel. ¿Con qué otro nombre se le conoce el reino del sur? Judá. Yo no voy a volver a decirlo porque terminamos ahora también toda esta sección. Reino del norte, reino del sur, reino del norte o Israel, reino del sur o Judá. No siempre fueron así. Si se acuerdan, cuando estaban esclavos en Egipto, ¿cómo se les llamaba a la gente esclava? ¿Con qué otro nombre? Sí, a los esclavos, a los que estaban siendo esclavos en Egipto. ¿Los hijos de quién? Vaya, les queda de tarea, eso lo vimos varios domingos. En esta zona está Fenicia y en esta los filisteos. Por aquí está Moab y por aquí está Siria. Miqueas desarrolla su ministerio Miqueas es de origen campesino. Miqueas es de origen campesino.
No es ningún que nace en una cuna de gente rica ni nada de eso, ¿verdad? Así es que Miqueas es de papás, que no es mencionado ahí, pero por las ciudades, por los pueblos serían eso. Eso no son ciudades también, ¿verdad? O sea, la parte que aquí aparece como ciudades son pueblos realmente, ¿verdad? No son grandes urbes, ¿verdad? Igual que ahora aquí, a veces decimos la ciudad de no sé dónde, es pueblo, ¿verdad? Sí, empezaron como asentamientos, ¿verdad? Porque llegaban por lo general a esos lugares. Exactamente. Entonces llegan y empiezan así unas cuantas familias y así, ¿verdad? Entonces a veces decimos, ¿verdad?, que aquí el municipio tal es una ciudad tal, ¿verdad? Es pueblo, ¿verdad? Incluso San Salvador se ve bien pueblón, ¿verdad? Un gran pueblo. Yo sé que se van a ofender varios, pero geográficamente así es, ¿verdad? Ajá, sí. Bien, entonces Miqueas es de extracto campesino. Isaías no. Isaías ya estudió, Isaías, ¿verdad? Y proviene Isaías de una clase un poco más, sí, elevada. Muy bien. Y ha estudiado, porque es que los estudiosos saben eso, ¿verdad? Por el lenguaje, cómo escriben. Simplemente, igual que ahora. Cuando a uno le toca desarrollar talleres en las comunidades urbanas o rurales, uno pasa listas para que la gente se inscriba, ponga el número del DUI y ponga su firma. Mucha gente dice, solo voy a poner la huella digital, ¿verdad? Todo eso son indicadores para uno. Hay personas que le dicen a uno, escríbalo usted porque mi letra es fea. No es cierto, ¿verdad?, que sea fea. Lo que quieren decir es otra cosa. Entonces lo que uno hace, vaya, está bien, ¿verdad? Y uno lo escribía. Mi letra es fea. Si no, vean, que hasta le falta la U ahí, ¿verdad?, un nombre. Entonces, pero así es la cosa, ¿verdad? Por la forma de escribir y por lo que escriben, no todos los apóstoles, por ejemplo, de Jesús, que anduvieron con Jesús, sabían leer y escribir. Fueron bien poquitos, contaditos. Se cree, se sospecha de que a veces en las iglesias a finales del siglo I, después de la resurrección de Jesús, a veces apenas habían comunidades cristianas que solo uno sabía leer y escribir. Y en otras ninguno. Y por eso se limitaron de que las cartas de Pablo o los evangelios no eran leídos, sino que tenían que decirle a alguien de otro pueblo cercano que viniera para leerles. Y la gente que escuchaba, por eso es que muchas veces dicen, oíd palabra de Dios, leer, en algunos textos a veces dice, el que lee y los que escuchan, porque hay uno que lee y hay muchos que escuchaban. Pónganle que eso era a base de eso, pues, ¿verdad? Solo la lectura, y no era de que todos los días leían la misma página. Entonces los que llegaban a las celebraciones, de las reuniones de las comunidades cristianas, llegaban a lo que llegaban. ¿Por qué? Porque si venir a la reunión y no ponían atención, era como no haber llegado, ¿verdad? Decimos nosotros popularmente aquí en El Salvador y seguramente en Honduras también, ¿verdad? Porque ahora la clase se ha vuelto así ya, ¿verdad? Casi internacional, por la hermana, ¿verdad? Entonces,
Es como oír llover, ¿verdad? Decíamos antes, ahora no, aunque es lo mismo. Como oír llover, sí, que no ponen uno atención, ¿verdad? Hay otros que se refieren a lo de entró y salió como que oyó misa, dicen. Eso era referido porque la misa era en latín. No entendían ni jota de eso y entonces eso era igual en las comunidades cristianas, igual ahora si no venimos a lo que venimos, ¿verdad? Es como oír la celebración, la clase en latín, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo? Y eso se come. Sí, el latín era un lenguaje, ¿verdad? Un idioma que todavía ahí persiste. Muchas de las palabras nuestras están basadas allí. Cuando decimos nosotros en amplio sentido, en latín es lato sensu, o sentido estricto, en latín es strictus sensu, etc. En derecho se usa mucho el latín, ¿verdad? Una investigación in situ es una investigación en el sitio, quiere decir, en el lugar de los hechos que se hace esa investigación. Entonces, Miqueas es campesino. Desarrolla su actividad profética durante 3 reinados. Eso está en el versículo 1. Jotam, Acaz, y Ezequías. Jotam estuvo del 742 al 735, su reinado. Jotam, Acaz del 735 al 715. Y Ezequías del 715 al 687. Ese último año, los comentaristas los ponen un poco en duda, ¿verdad? Pero eso es un aproximado. Esto es antes de que nazca Jesús. Antes de que nazca Jesús. Acuérdense que esto va a la inversa. Viene de más a menos hasta que nace Jesús. De menos a más se va contando los años, los siglos y etcétera. Durante esta época, según el versículo 1 del capítulo 1, Miqueas desarrolla su actividad profética. Ahora, Miqueas está en el reino del sur, igual que Isaías en el reino del sur. Amós y Oseas en el reino del norte. A esos 4 profetas se les llama del siglo VIII. Miqueas es el último de los 4 profetas del siglo VIII. Miqueas es el último. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que le toca vivir a Miqueas? No es nada fácil eso, ¿verdad? A ningún profeta le resultó fácil desarrollar su actividad profética. ¿Por qué? Por las cosas que uno encuentra en el libro, ¿verdad? Uno encuentra en el libro. Los filisteos, Fenicia, está por aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando cuando entra su actividad profética aquí? Lo que ha pasado es que Asiria es el imperio. Asiria no es cualquier pueblo. Asiria es un imperio. Y por lo tanto, lo que hace es dominar. Dominar a sus súbditos, a sus ciudadanos, sí, pero principalmente a los pueblos que están alrededor. Entonces,
Asiria ha ejercido presión sobre Siria, que no es lo mismo, Asiria, y lo ha dominado. Entonces, pero el imperio asirio está invadiendo a Siria y entonces se dirige al reino del norte. ¿La capital del reino del norte cuál es? Exacto, Samaria. Está por aquí más o menos. Es Samaria. ¿Y la capital del reino del norte? Jerusalén. Muy bien. Entonces, lo que ha hecho Asiria, eso tiene que ver con décadas, ¿verdad? Viene, invade Siria y lo domina. Yo les decía que los imperios de esa época dominaban a través de ¿qué? De ejércitos de ocupación. A través de tributos, o sea, impuestos. ¿Ustedes saben por qué se llaman impuestos? Porque aunque no queramos pagarlo, es una imposición. Exacto. Por eso se llaman así. A uno no le pregunta. Entonces, era un tributo. ¿Qué es lo que hacía un imperio? Si este es un pueblo, un país, venía el imperio y le decía, tenés dos opciones, o te invado y te domino a la fuerza, o me pagas tributo. Eso es lo que hizo al principio, el reino del norte, y estaba pagando tributo. Eso hizo Siria al principio, pagaba tributo. Pero llega un fulano que se llama Tiglat-Falesar III de Asiria y lo domina. Ya no quiero que me paguen tributo, sino que los voy a invadir. Y ahí va el ejército. Y por eso es lo que ha ocurrido con esto. Y lo invade. Cuando este rey que estaba aquí de turno tenía conversaciones con el rey de Siria antes de la invasión, porque entonces estos dos querían que el rey de aquí de Judá, Jotam, y a su muerte Acaz, que se uniera al reino del norte, se uniera a Siria y que hablaran con Egipto, para que entonces Egipto, que también venía siendo ya un imperio de segunda, Judá, Israel y Siria, entonces le fueran así en grupo, en vaca, en gruña, en contra de el imperio asirio. El imperio asirio se da cuenta. Tiglat-Falesar III se da cuenta. Entonces arremete con Siria y lo domina militarmente. Y entonces, se aflige. Y entonces, primero con Jotam y luego con Acaz, dicen, así como Chespirito, ¿y entonces quién nos va a salvar a nosotros? Ah, pues sí, unámonos al imperio egipcio. ¿Cuál fue el error de eso? No se unieron, lo esclavizaron. Sí, sí. Pero eso fue una decisión, ¿verdad?, que tomó el rey. Primero después Toma una decisión y dice, ¿quién nos va a salvar aquí? ¿De qué los va a salvar? Del dominio del imperio asirio. Y esa es la cosa, ¿verdad? Cuando uno ve así el texto,
¿Quién era el Dios de estos, del reino del norte? ¿Quién era el Dios? ¿Quién era el rey, el Dios? Yahvé. Yahvé. Yo soy. Jehová, es lo mismo. Este era el Dios del reino del norte y era el rey, era el Dios del reino del sur. Ya no lo tenían como rey, pero sí como Dios, se supone. Pero cuando lo vemos así el texto, uno descubre que ni como rey ni como Dios. Entonces, vienen estos. ¿Con quién se querían aliar estos? Con Egipto. ¿Con quién se querían aliar estos? Con Egipto. Para entonces todos en grupo hacerle la guerra a Asiria y supuestamente evitar ser esclavos de Asiria. En lugar de confiar en Dios, confiaron en Egipto. ¿Cómo? Es que es eso, precisamente es eso. Cabal. Y es que es algo que a uno le puede parecer tan increíble, ¿no? Estos esclavizaron a estos. 400 años. Ah, no, pero es que no es el mismo faraón. ¿Verdad? O sea que esta gente es capaz de transar con el bien y con el mal, ¿verdad? No es que somos prácticos. Mentira. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa, verdad? Estos Oseas y Amós desarrollaron su ministerio profético ahí. Isaías y Miqueas aquí. Y los 4 profetas hacen lo mismo. Es la denuncia del pecado. Y el pecado también es, ¿y en quién confían ustedes, pues, verdad? Cuando lean ustedes todo el libro de Isaías, se van a dar cuenta de que Asiria como imperio cae. Pero surge otro que lo domina, que es Babilonia. No anda con tanto perequeo. En Babilonia le daba. Y lo que hacen estos imperios, que es la tercera modalidad, es que captura población de las naciones dominadas, captura grandes cantidades de población y la deporta para Babilonia y las pone a trabajar como esclavos. ¿Cómo? Lo mejor, sí, porque uno, como ellos tenían esas cuestiones de lo productivo de una persona, ¿verdad? Generalmente a los esclavos se ponen a las cuestiones agrícolas, mineras, ganaderas, etcétera, etcétera. Pero eran personas que iban a ser productivas, rentables económicamente hablando. En este sentido, entonces, ese es el contexto. ¿Cómo lo ven? Y que nos digan a nosotros, vaya, este es el contexto que tenemos. Hay que desarrollar el ministerio profético ahí. ¿Quién llama a Miqueas a desarrollar su actividad profética? ¿Quién lo llama?
Pero ustedes sí han leído el libro, ¿verdad? Miqueas, en algún año de su vida. No tengan pena, no tengan miedo. Si tienen miedo de decir que es Miqueas, más miedo les va a dar esto. Es Dios el que llama a Miqueas. ¿Y cómo resistirse a Dios? ¿Cree que Dios no nos llama ahora a hacer algo? Yo no estoy diciendo que va. No los veo muy convencidos, ¿verdad? Pues Dios está vivo todavía, pero no solo para sanarnos. De hecho, no nos llama para eso, a sanar a nadie, ¿verdad? Porque nadie sana, solo Dios. Así, si alguien dice, mire, allá, ¿verdad? Sanan a la gente ahí, ¿verdad? Vamos. Yo fuera para allá mejor, ¿verdad? Porque no creo en eso. Ese es el contexto. El contexto social, político, económico, cultural, nacional, internacional. Ese es el contexto del siglo VIII. Es allí en donde llama Dios a desarrollar su actividad profética a Miqueas. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Pregunto yo entonces. Pero de todas maneras no me contestan, ¿va? Así es que, por gusto. Versículo 3. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Ahí surgen varias cuestiones teológicas, ¿verdad? ¿Dónde está Dios según Miqueas? En versículo 3. Según Miqueas, ¿dónde está Dios? En su lugar. ¿Y ese lugar dónde está? Parece ser que está arriba, ¿verdad? Eso ya no lo creemos nosotros, ¿verdad? Pero en esa época sí. ¿Se equivoca él? No. ¿Nos equivocamos nosotros? No, tampoco. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, nosotros creemos que Dios está en cualquier parte. Según él, como que Dios está en algún lugar alto y por eso desciende. ¿Verdad? Vaya, versículo 4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Esa es una manera de escribir de que cuando Dios haga eso va a imponerse. No es que los montes se van a derretir, no se derritieron. Exacto, exactamente. No se derriten los montes, ¿verdad? Ni Dios viene y en fuego y toda la cuestión, ¿verdad? No. Es una manera de escribir de que va a emitir, viene precisamente para juzgar, para emitir un juicio, un juicio. Versículo 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ajá, y cuando dice Israel, es esto. Reino del norte. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén, ahí va con el reino del sur, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el juicio es para estos y para estos. ¿Por qué? Por la cosa que ya expliqué anteriormente, por esta confabulación de los reyes, de las monarquías y de los pueblos, ¿verdad? De quererse aliar con Siria, entre estos y estos, para ir a la guerra con Asiria. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas,
y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Allá. O sea, ese es el juicio. Pero parece que en el 6 como que el juicio revela Miqueas, Ujú. como que el juicio va directamente para el reino del norte. Sí, más adelante habla de... En el 6, Sí. Ajá. Y entonces va a hacer esto, ¿verdad? Y es que no pasa eso como en la época actual, ¿verdad? Destruye un municipio cualquiera, ¿verdad? El municipio Chompícuaro, no pasa nada. Ocurre algo en San Salvador, la gran cosa. Igual ahora. Las capitales son como la gran onda, ¿verdad? La gran cosa. ¿Por qué? Porque todo se concentra en las capitales, igual ahí, igual en esta época. Y por eso está hablando entonces de Samaria. 8. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gat, ni llores mucho, revuélcate en el polvo de Betleafra. Pásate, oh morada de Zafir, desnudo y con vergüenza, morador de Sanán, no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid el carro, bueno, etcétera, ¿verdad? Y va mencionando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, se refiere a Israel, y sí, se refiere a Judá, ¿verdad? Toda su labor está hecha aquí. Y también es que el juicio de Dios no solo es para estos, sino que también es para estos. Entonces uno se puede poner a pensar, pero cómo Dios es bien desconsiderado Dios, ¿verdad? ¿Por qué no juzga a Siria como imperio? ¿No se ponen a pensar ustedes en eso? ¿Por qué no destruye a Siria? ¿Por qué Dios está juzgando a Israel y a Judá? Porque, dígame. Porque ellos eran los que se supone, ellos tenían a Dios en sus hogares, y Ajá. Asiria no. Exacto. A Siria, que Dios... Está profetizado ¿cómo se llama? El castigo para ellos. Ajá. Porque Dios con quien ha tenido la relación es con estos, no con Asiria. Quien ha cometido el pecado son estos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Igual ¿Cómo Dios así? igual castiga a sus hijos, nos da correctivos, al igual que los que no son sus hijos. Uno dice, ¿por qué hermano no le sucede esto? Y a mí sí, ¿por qué los cristianos? Porque tenemos la idea de que por ser cristianos ya no tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces ya no nos van a suceder cosas y nosotros decimos cosas malas, pero en realidad no es que sean malas, sino que son Sí, una forma de Dios de corregir. exactamente. Y el malo pues tiene su castigo. Muy bien. Le dijo Dios al reino del norte, al rey del reino del sur, que se aliara con Siria y con Egipto. Bueno, Aquellos ya los habían esclavizado y aquellos los... sí. Pero Dios no los manda a hacer alianzas con ellos, ¿verdad? Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta también. ¿Con quién hacemos alianza? Sí.
Es que hay personas que piensan de que pueden transar con el pecado, o sea, dicho de otra manera, pecar todo lo que uno quiera, porque de todas maneras Dios me va a perdonar. Hay gente que tiene esa lógica y dice que ahí está en el texto. No importa, como para que la gracia sobreabunde. ¿Se acuerdan de ese texto, verdad? ¿Verdad? O como lo decía usted la semana pasada, como el cristiano que cree que por robarse esto y lo trae de ofrenda a la iglesia ya va a ser santificado eso, o hacer alianzas por decir... Porque eso se utilizaba para eso, precisamente. No sé ahora, ¿verdad? Pero en algún momento sí. Dios no los manda a hacer alianza con Asiria. Dios no manda a nadie a hacer alianza con Egipto. Dios no manda a nadie a hacer alianza con Siria. Dios no manda a hacer alianza con Moab, con filisteos, con fenicios. Dios no manda a hacer eso. Son ellos los que toman la decisión. Y si ellos confían en estos, entonces la pregunta lógica es, ¿en quién no confían? En Dios. Y eso es evidente. Es evidente, es concreto eso. Si se quieren aliar con otro pueblo para defenderse, ¿por qué no se alían con Dios? Entonces a mí se me ocurren preguntas, ¿verdad? ¿Tendrán fe en Dios estos? Si no confían en Dios, ¿tendrán fe en Él? Eso es aplicable hasta la fecha, ¿verdad? Es que eso, creer de que estos son pueblo de Dios, no, ya lo vimos en Isaías, de que de todo el pueblo del reino del norte, solamente hay un remanente fiel. Estos son los que confían en Dios. Aquí está Isaías. Aquí está Miqueas. Isaías no le habla solo a esto, le habla también a todo el pueblo. Miqueas le habla a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que vuelvan a Dios, para que confíen en Dios, para que tengan fe en Dios. Estos no, estos ya la tienen. Estos son los que confían. Isaías dice, si no hubiese este resto, remanente fiel, fuéramos como Sodoma y como Gomorra. O sea, en otras palabras, estos son los que salvan de la destrucción, no los que bendicen, ¿verdad? Salvan de la destrucción, no de la vida eterna, de la destrucción de todo el reino del sur. Exactamente, y entonces, ahora uno entiende por qué eso de la religión judía no da más. Entonces Dios en su absoluta soberanía manda entonces a Jesús y rompe con todo ese esquema, ¿verdad? O sea, ya se hartó, ya emitió un juicio. Entonces toda la labor de los profetas es para orientar a la gente que está en el pecado para que se conviertan a Dios. Lo mismo es Oseas y Miqueas con el otro, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos hemos metido en eso, pero lo mismo va a pasar ahí. Hay un remanente fiel. Son puchitos de gente. No es masivo esto. Hasta la fecha. Hasta la fecha es así. El punto es la fe en Dios.
Entonces, ¿cómo sé yo que tengo fe en Dios? Mi comportamiento. Vaya, sigamos. Solo para mencionarlo, porque no me voy a quedar ya en Miqueas. Ya el otro domingo entra, dígame. Es similar, gracias. Es similar porque siempre estamos como que no queremos escuchar la verdad que viene de Dios, porque nos cuesta enfrentarnos a esa realidad que es nuestra propia vida como un testimonio de verdad. Sí, sí, sí. Y cuando uno hace ese análisis, uno se pregunta, pero ¿y por qué tanta resistencia? Me refiero a la gente de las iglesias. ¿Por qué se resiste tanto la iglesia en general, verdad, de hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? ¿Que acaso es que Dios es algo malo para nosotros? Entonces todos decimos, no, no, no. ¿Dios es bueno con nosotros? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué no hacemos la voluntad de Él? Ah, es que es difícil. Mentira, eso no es difícil. Es complejo, pero difícil no es. Lo difícil es porque no queremos hacerlo. Entonces uno pregunta, ¿y uno tiene fe en Dios? Sí, claro que sí. ¿Y puedes tener fe en Dios y no hacer la voluntad de Dios? No se puede. No existe eso. Es como una rebeldía que tenemos desde jóvenes, porque cuando uno le decía, mamá, quiero ir a tal lado, perdón, mamá, cuando quiero ir a tal lugar, y la mamá o el papá le decía a uno, no, no vas a ir, ¿por qué, mamá? No, es que no vas a ir, no, no, yo siento que no. Y nosotros queríamos que nos explicara, entonces creo que es el mismo concepto que aplicamos hoy día el cristiano, ya el adulto, Sí. con Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Cuando Él nos está indicando el camino o que no quiere una situación para nosotros y nosotros todavía seguimos preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero es que yo veo que esto es lo que debo hacer. No, espera, tener paciencia y no podemos hacer eso. Es esa rebeldía hacia la obediencia de Él. Sí, 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 sí. Sí, solo voy a mencionar algo y luego llego ahí. Capítulo 2. Solo voy a mencionar algunos versículos de eso. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician heredades y las roban. Casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa
al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Para los que hacen el bien será malo. Solo para los que hacen injusticia será malo. Gracias. Bueno, buenos días. Estoy pensando sobre esto de las alianzas y esto de los profetas. Uno en el entendimiento popular, el profeta es el que adivina. A veces se confunden los términos, ¿verdad? Pero el profeta es en el sentido de Miqueas, ¿verdad? Que quiere anticipar o anuncia el mensaje de Dios. El hermano Gilberto Flores utilizó un término que es el término mimetizar. Y el mimetismo es aquello que me confunde con el otro. Es una estrategia de plantas y animales para confundirse y protegerse. En esto de la voluntad de Dios a veces nos puede ocurrir de manera personal o de manera grupal, denominacional, ¿verdad? Las asociaciones a veces las buscamos con los que tienen el poder temporal. Y entonces eso muestra un poco la disminución o el descenso o la reducción o la disminución de la fe en el Dios que es el Todopoderoso. Pero, es decir, históricamente la Iglesia también en algunos momentos, ¿verdad? O se ha mezclado, ha hecho asociaciones, ha buscado protecciones en los estados, ¿verdad? Las iglesias nacionales hacen eso, ¿verdad? Pero digo, en esto de asociarse y de buscar cómo beneficiarse del otro, también creo que uno puede fallar en no depositar su absoluta confianza en Dios, ¿verdad? Y no esperaría Dios que los que creemos en Él desconfiemos de Él, ¿verdad? Así que un poquito nada más el comentario. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, perder el rumbo es fácil. Nadie lo pierde el rumbo ignorando, ¿verdad? Podría ser que en el menor de los casos uno puede alienarse, ¿verdad? Y creer que un poder temporal va a salvar mi vida. O sea que Dios no tenía nada que ver con las amenazas de esto, ¿verdad? De muerte y todo eso. Porque lo que denota aquí, lo que yo interpreto aquí es que ni el reino del norte ni el reino del sur confían en Dios para que los pueda salvar del dominio asirio. Y como que no, si uno empieza a estudiar la Biblia desde Miqueas en adelante, uno puede decir, no, pero es normal, ¿verdad? No, no es normal. No, pero es lógico. No, no, tampoco es lógico. No, pero justificación tiene, tampoco tiene ninguna justificación. ¿Por qué? Porque Dios les ha demostrado
que lo sacó de Egipto. Entonces creer que Dios está solo por lo espiritual también es un error. Porque la esclavitud no es espiritual. Entonces eso es el concepto de la vida, ¿no? ¿Le confío a Dios mi vida o no le confío a Dios mi vida? Pues. Entonces yo puedo hacer negocios turbios. Eso no importa porque Dios solo está para mi espíritu, ¿verdad? No. Yo me solvento lo económico. ¿Perdón? Yo me solvento lo económico. No, a Dios no lo enturbia, yo no lo preocupo de Dios, ¿verdad? Yo hago mis cosas. Eso es una decisión mía. Sí, después lo sacan solo esa partecita y quedó rostizado después. Entonces, o le confiamos la vida o no le confiamos. Son decisiones personales, pero también son decisiones comunitarias, de grupo, de iglesia, de pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios aquí? Es este. En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, igual, no cambia eso. ¿Por qué? Porque la actitud de la población en términos generales es rechazar a Dios, es no confiar en Dios, es no tener a Dios como su Dios, como su Señor, como su Salvador a Jesús. Entonces, ¿en quién confiamos, pues, verdad? ¿Qué Biblia leemos? Ahí está eso. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando estos confían en la gente y rechazan entonces a Dios. ¿Por qué se quejan después de esto? Ay Dios, ¿verdad? Cuando los llevan deportados y enchuchados, ¿verdad? Y los llevan para Babilonia. Ahí se quejan, ¿verdad? Y allí sí le piden a Dios para que los salve de la esclavitud, que les devuelva la libertad, ¿verdad? ¿Será acaso que Dios los libera? Hay que estudiar bien esos textos, ¿verdad? ¿A quiénes libera Dios de cuando Asiria, pero también Babilonia, capturan la gente y se la lleva deportada? ¿A quiénes libera? ¿Los libera a todos? ¿Han leído bien esos textos? ¿O es que capturaron a gente como estas y libera solo a estos? Yo les invito a leer eso, a estudiar eso, porque puede ser que pueda haber un malentendido ahí. Por eso es que la gente actualmente piensa, yo me puedo pecar todo lo que quiera, hacer lo que quiera, me arrepiento y ya, para el siguiente mes, y luego el siguiente mes. Y entonces participo, ¿verdad? Hago la oración, ya puedo tomar. ¿Cómo sabes que la puedes tomar? ¿Por qué? Porque hemos hecho del Evangelio cualquier cosa, cualquier chapuceada, y no lo tomamos en serio. Seamos jóvenes, seamos viejos, ¿verdad? Eso no tiene que ver con la edad. Lo que sí se desprende de aquí es que el mensaje también de Miqueas, igual que el de Isaías, es para que entonces la gente que confía más en los poderes temporales, confíe en Dios, porque allí va a encontrar justicia siempre, y no en los poderes temporales de ningún tipo, ¿verdad?
Quiero invitarles a ponerse de pie para tener una oración y despedirnos. Querido Dios, ayúdanos a evaluarnos a nosotros mismos, a evaluarnos para saber si realmente tenemos fe en ti, si tenemos confianza en ti y si tenemos esperanza en ti. Si no la tenemos, ayúdanos a tenerla. Y si la tenemos, ayúdanos a profundizarla, a afianzarla y cuidarla. Amén.